La calma antes de la tormenta. La calma antes de la tormenta. ¿Y por qué es lo que vamos a ver? Antes de comenzar, quiero darle las gracias al Señor por su misericordia, por su gracia, por haberle concedido a mi suegro su deseo de más de 2 años y medio de que quería irse con su viejita al cielo. Y andan bailando en el cielo, porque eran uno de los mejores bailadores que he visto en mi vida. Y aunque es triste, pero ya está descansando en la presencia de Dios. Y es la alegría, el gozo que tenemos los cristianos de saber a dónde vamos. Amén. No es cuánto vivimos, sino cómo vivimos y a dónde vamos cuando morimos, ¿verdad? Amén. Y Él ya se le concedió su deseo. Gracias a Dios. Sigan orando por la familia. Mi esposa quiere darle las gracias infinitamente por sus oraciones, su apoyo, por su amor. Fue algo muy bonito porque ella no lo quería dejar solo. Estaba día y noche a su lado. Dormía 1 hora, 1 hora y media en la nochecita para poder pasar toda la noche con él a su lado. Y es lo que hizo. Es la única que pasaba toda la noche con él, todos los días desde que se fue de aquí. Y ese día en el que se fue en la mañana, le digo, a las 7, a las 7:48 dejó de respirar. Estábamos ella y yo a su lado. El que lo cuidaba, llegó como 5 minutos después. Su hijo que está en la noche ahí, que se queda ahí a cuidarlo cuando no hay nadie para estarle revisándolo. Había ido a la escuela a llevar a sus hijos. Y estábamos mi esposa y yo cuando se le aceleraba mucho el corazón. Le leía la Biblia y oraba por él y se calmaba. Se calmaba. Pero finalmente le llamaron mis hijas, le llamaron otros por teléfono para despedirse y decirle que ya se podía ir, tranquilo. Y dejó de respirar y tenía una paz absoluta. Primero se veía el dolor, la desesperación y en un momento completa paz. Y es la garantía que tenemos en el Señor. Por eso nos reunimos aquí a adorarlo, a alabarlo, a glorificarlo, a exaltar su nombre, porque es para lo que Dios nos creó. Es para lo que vivimos realmente, es para alabar, glorificar, exaltar, amar, servir a nuestro Señor y darlo a conocer a los demás. Déjenme decirles, ustedes no tienen que ser doctores para saber cuál es la peor enfermedad del mundo. Es el pecado. Peor que el cáncer. Es la peor enfermedad que existe. Pero todos ustedes conocen el remedio, aunque no sean teólogos, pastores, maestros, todos ustedes saben el remedio. El remedio es Jesús. Amén. Jesús es el remedio a todas las enfermedades, y todos lo conocen, y compartan esa medicina, ese remedio con los que están enfermos del pecado, que no han venido a Cristo. Eso es gratis. Lo demás les va a costar. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Vamos a estudiar ahora una parábola, una historia actuada. Una parábola actuada del Señor Jesús. Es la única donde el Señor destruye algo y nos sana y le da vida. Es algo completamente diferente y lo vamos a encontrar. Es una historia. Hagan de cuenta un sándwich, ¿verdad? Todos conocen un sándwich. Un pan aquí, otro pan acá y está la comida en medio, ¿verdad? Así va a ser. Vamos a ver que Marcos nos cuenta parte de la historia, inserta una historia diferente cuando Jesús entra al templo a limpiarlo y luego continúa con la historia de la higuera. Así es de que vamos comenzando en el versículo 11. Marcos 11:11. Y como ven, le puse la calma antes de la tormenta porque miren lo que dice en el versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Viene Jesús, ¿verdad? Mírela. Lo conocemos como la entrada triunfal, ¿verdad? Domingo de la entrada triunfal. Déjenme decirles, no fue en domingo, fue en lunes. Dicen, pero tú estás equivocado. Maestros mucho mejores que yo, contando los días,
antes de que fue a la cruz. Fue más bien el lunes cuando el Señor Jesús entró para tener todos los días la cronología de todos los eventos que sucedieron. Pero bueno, eso lo dejamos que los teólogos lo discutan. Pero viene Jesús a Jerusalén, llega al monte de los olivos, mira la ciudad y llora sobre ella, ¿verdad? Llora sobre ella porque sabe lo que le viene en el futuro, la destrucción que le va a venir. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías, él sabe que lo van a rechazar. Aunque en esta ocasión el pueblo, la gente sencilla, lo adora, lo alaba, lo glorifica, lo exalta y lo honra. Los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos le decían, dile a tus discípulos que se callen. Y dijo Jesús, si ellos callaran, las piedras hablarían, ¿verdad? Entra Jesús, llega, baja el arroyo de Kidrón, sube hacia la ciudad, ya es en la tarde, al oscurecer probablemente, entra y mira todo lo que está sucediendo ahí alrededor. No hace nada, solamente mira todo lo que está sucediendo, pero va a regresar el siguiente día y aquí es donde comienza la historia. Vamos leyéndola. Versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló. Oh, no lo tengo prendido. Oh, perdón. Dice, nada halló en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entró y no encontró absolutamente nada. Vamos a leer la misma historia en Mateo 21, 18. Mateo 21, 18. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas el tercer día resucitará. Esto. ¿Qué dije? 21, 18. ¿Dónde ando yo? Oh, estoy en el 20, 18. Con razón no me parecía la historia, ¿verdad? 21, 18. Ay, no te digo. Despiértenme, por favor, un cafecito por ahí. 21, 18. Ahora sí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Es la única vez que Jesús destruye algo. Pero ¿saben por qué? Regresemos ahora a Marcos. ¿Saben por qué está diciendo esto? Déjenme decirles. Las higueras eran algo muy apreciado en Israel, porque daban fruto, ¿verdad? ¿A quién no le gustan los higos? A mí me encantan los higos. Me encantan. Pero lo que sucede, la higuera está representando el templo. No es solamente la higuera la que maldice, es una parábola actuada. Es una parábola de acción. Él va a entrar al templo en unos minutos, podríamos decir, ve la higuera, no tiene fruto y la maldice. Las higueras primero daban el fruto en el tiempo de marzo y abril, y luego después venía la hoja. Entonces, al ver hojas quiere decir que debía de haber tenido fruto ya, ¿verdad? Aunque el fruto realmente, cuando daban más fruto, era como en julio y agosto. Pero ya tenían fruto para este tiempo. Llega y no encuentra fruto. Y diríamos nosotros, pero el Señor, sabiéndolo todo, Él pudo haber sabido que no tenía fruto, ¿verdad? Pero es que está usándola como una ilustración de lo que representa la nación de Israel y especialmente el templo. Para los judíos el templo era todo. El templo era su orgullo, era el lugar de adoración, era donde se encontraban con Dios. La higuera
debió de haber tenido fruto. El templo debió de haber tenido fruto. Jesús maldice la higuera y luego va a maldecir realmente el templo. Y el templo representa a la nación que va a ser también juzgada. El Señor viene a juzgar a la nación y sobre todo a la religión y a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque no hay fruto en sus vidas, no hay fruto en su corazón. Miren, vayamos ahora a Lucas 13, 6 y 9. Lucas 13, 6 y 9. Hay otra parábola de otra higuera. Y les voy a decir, esta parábola de la higuera que Jesús dice a sus discípulos, bueno, ahorita vamos a elaborarla más, pero vamos a leyendo y les explico. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años, pongan atención en los 3 años, por favor. Recuerden esto, 3 años, que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, para que utilice también la tierra. Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Primero ¿cuándo comenzó el Señor su ministerio? Recuerden que vino al principio de su ministerio y limpió el templo. Pero le dio 3 años todavía más. El Señor Jesús, ¿por cuántos años predicó la palabra? Aproximadamente 3 años. Viene primero, no haya fruto, entra y hace un relajo, ¿verdad? Tumba las mesas, avienta los bancos, voltea todo y les dice, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Predica el evangelio, sana, multiplica panes, peces, alimenta a las multitudes. Por otros 3 años vuelve de nuevo y ¿qué hay? No hay fruto de nuevo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Ahora sí viene a cortarla. Viene a secarla con su palabra. Viene a secarla con su palabra. Regresemos a a Marcos. Brinquemos al versículo 20 y luego regresamos, porque es la misma historia, el principio y el fin de la historia de la parábola. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. De un día para otro se secó completamente. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Viene el Señor Jesús a buscar fruto a su nación, a su pueblo, y lo único que encuentra son hojas. ¿Sabe lo que es eso? Había ritualismo, había sacrificios, había oraciones vacías, secas, pero no había cambio en los corazones de la gente. ¿Recuerdan lo que dice David en el Salmo 51? Holocausto y sacrificio no quisiste. El sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Es lo que Dios busca, el fruto de nuestro corazón. Aquí podemos venir y orar y cantar y todo, pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Nos hemos enfocado en el templo de Dios o nos hemos enfocado en el Dios del templo? Es lo que debemos de examinar, cómo están nuestros corazones. Cuando el Señor Jesús les decía la semana pasada, vino y vio todo, si viene a mi casa y ve mi corazón, ve que hay en mi casa, se va a agradar de lo que ve. Debemos examinarlo. Recordaban, les decía la semana pasada, como ilustración, nuestro corazón es una casa con muchos cuartos. El Señor viene a examinar todos los cuartos. Nos pide la llave. ¿Y saben por qué es tan interesante? Porque Él ya nos dio la llave para entrar a su casa, Amén. Al cielo. Todos tenemos la garantía, los que hemos entregado nuestro corazón a Cristo, nuestra vida está dedicada a Él, ya nos dio las llaves del reino, porque ya nos adoptó
en su familia, ¿verdad? Y viene el Señor a buscar fruto y no lo encuentra. Vayan conmigo a Jeremías 7:11, donde nos habla de fruto. ¿Y cómo lo encuentra el Señor? Y cuando vino el Señor no era nada nuevo. Esto ya había sucedido mucho antes que no daban fruto. Miren lo que dicen. Jeremías 7:11 dice: ¿es cueva de ladrones? Delante de vosotros, de vuestros ojos, esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Es cueva de ladrones? ¿Cómo es posible que esta casa de Dios sea una cueva de ladrones? Vayan ahora mismo Jeremías 8:13. Jeremías 8:13. Vamos a ver lo que dice ahora el Señor. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Ahora lo va a cortar. ¿Ven? Llega a su casa, no encuentra nada, dice, aquí no hay fruto. Ahora en Jeremías de nuevo 29:17, 29:17, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos que de tan malos no se pueden comer. ¿Saben por qué no se pueden comer? Están podridos. ¿Quién puede? ¿Qué tipo de, piensen, qué tipo de fruta les gusta más? ¿Qué tipo de fruta les gusta más? Pero se la comerían si estuviera podrida. No. ¿Cómo creemos que Dios se va a agradar del fruto podrido en nuestras vidas, en nuestros corazones? No le va a agradar, lo va a tirar, ¿verdad? Y el árbol lo va a cortar porque no sirve. Es lo que el Señor está diciendo a la nación de Israel: ustedes no dan fruto. Mi casa será casa de oración de todas las naciones. Pero ellos no han usado la casa de Jehová para servirlo, para adorarlo, glorificarlo realmente de corazón. En Oseas 9:10, Oseas 9:10, y los traigo corriendo de un lado para otro, ¿verdad? Oseas 9:10 y 16, y que nada más escuchen o escríbanlas. Es muy apropiado. Yo siempre que estoy sentado allá, estoy tomando notas a donde quiera que vaya. El miércoles mi cuñado tenía su estudio bíblico en su iglesia y fui con él y ahí estoy yo tomando notas. Me gusta siempre tomar notas y después repasarlas. Bueno, Oseas 9:9 dice: llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. En el versículo 16 dice: Efraín fue herido, su raíz está seca, no da más fruto. Es lo que sucede cuando una nación se pudre espiritualmente. Déjenme decirles, Israel, el templo era donde estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Es donde ofrecían sacrificios a Dios, es donde venían a buscar el perdón de sus pecados. Pero si la casa está podrida, los sacerdotes están podridos. Si los sacerdotes y la casa están podridas, el país está podrido. Todo el país está en pecado, en rebeldía, en desobediencia, y el Señor dice: ya basta, ya basta. Por eso vamos a ver más adelante que el Señor Jesús, cuando llega arriba en Jerusalén, están mirando Jerusalén, y le dicen los discípulos: mira, Señor, estos edificios, qué lindos, qué grandes, porque pensemos una cosa, el templo era una de las maravillas del mundo en su tiempo. Déjenme darles un poco de historia, la historia del templo en Israel. En Génesis nos da la historia cuando el Señor Jesús le dijo a Abraham: toma a tu hijo que tanto amas. Pero tenía dos hijos, tenía a Ismael y tenía ¿a quién? A Isaac. Pero Isaac era el hijo de promesa.
Dijo, tómalo y llévalo y te enseñaré dónde lo vas a sacrificar. Y camina por 3 días cargando la leña, llegan hasta el monte Moría. Ya revuelvo el inglés con el español, ya no sé ni cuál hablo. Llegan a la cumbre del monte, lo pone en una piedra plana, levanta la daga, lo va a matar, y el Señor le dice, no lo hagas. Ya veo que temes a Dios. Dios se proveerá a sí mismo el sacrificio. Escuchen esta palabra, lo que dice. Dios se proveerá a sí mismo el sacrificio. Ahí después, más años, casi 1000 años después, David compra el terreno. Esa cerro, la parte del cerro, la compra de un hombre que se llamaba Ornán. 6 años después su hijo construye el templo, que era una maravilla, hermosísimo, era de las maravillas del mundo en ese tiempo. Cubierto con racimos de oro colgando alrededor del templo, que cuando salía el sol y le pegaba a la gente se encandilaba de ver la brillantez, la reflexión del oro. Después vienen los babilonios, destruyen el templo completamente, se roban todo lo que hay, el oro y todo, destruyen el templo. Después el Señor se van en esclavitud a Babilonia por 70 años. Más adelante Zerubabel construye otro templo cuando regresan, pero es un templo mucho más pequeño de lo que era aquella maravilla del primer templo. Más adelante, 400 años antes de Cristo, viene Judas, ¿cómo se llama? No, Judas Macabeo es el que lo limpió. Ay caramba, se me escapó el nombre. Pero viene alguien y desecró el templo, haciendo sacrificios de cerdos en el altar. Tengo el nombre aquí, no me sale. ¿Alguien lo recuerda? ¿Quién fue el que desecró el templo? Se los voy a dar luego. No lo escribí porque me lo sé, pero se me olvidó. Bueno, viene y desecran el templo. Después viene Herodes y empieza a expandir ese templo que Zerubabel había construido. Viene a expandirlo y duran 86 años en terminar la obra. Es una obra increíblemente hermosa, el templo grandísimo, 35 acres tiene de territorio alrededor. Y ese templo es al que vino Jesús. Después el Señor Jesús dice, ven ese templo y todos los edificios que había alrededor del templo donde estaban las habitaciones de los sacerdotes y de los levitas. Dice el Señor, ven eso, no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser destruido. Los apóstoles no lo podían creer. Esa maravilla, su templo, ¿Dios va a permitir que su templo sea destruido? Sí. ¿Por qué? Porque solo encuentra hojas. Hay robo, hay abuso, hay extorsión. El templo estaba en el centro. Alrededor del templo estaban los edificios donde vivían todos los levitas y los sacerdotes. Y luego había otra corte, otro atrio alrededor del templo. Era el atrio de los judíos. Solo los judíos podían entrar ahí. Había un letrero en la pared que decía, si un gentil entra ahí, lo matan. Bajo pena de muerte, si se atrevía a entrar ahí. Después del atrio de los judíos estaba el atrio de las mujeres. Judías que podían entrar a adorar al Señor. Ellos no podían entrar a donde estaban los hombres. Afuera de eso había otro atrio más grande, donde era el atrio de los gentiles. Aquí es precisamente donde viene el Señor Jesús a limpiar. ¿Saben por qué? Porque Anás, el sumo sacerdote, que había sido sacerdote, era el poder detrás de todo el negocio que hacían ahí. Herodes era su yerno, era el sumo sacerdote que fue ante el que llevaron a Jesús. Y Anás también. Pero Anás era el que controlaba todo el negocio. Lo que hacían, llegaba una persona, hagan de cuenta que aquí es Jerusalén.
Viene alguien de Palm Springs, viene alguien de Sacramento, viene alguien de San Diego, vienen a ofrecer su sacrificio anual, su oveja, su cordero al Señor por sus pecados. Pero en el templo había inspectores. Inspeccionaban la oveja, el corderito, y decían, no calificó. Tiene una manchita debajo de la oreja y no califica. Entonces tienes que comprar uno aprobado, preaprobado por alguien del templo, de la familia de Anás. Y si el corderito valía, por decir, $50 en el mercado afuera, aquí valía $500. Así de abuso. Y para la gente pobre, pues no podían hacerlo, entonces decían, pues compra 2 palomitas, porque ese era el sacrificio que ofrecían los pobres. Pero las palomas valían como $2.50. Pero, caramba, aquí en el templo valen $70. Ese era el abuso que hacían. Por eso Jesús está tan enojado. Han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, porque es lo que eran ladrones. ¿Y dónde se esconden los ladrones? En las cuevas. Pero el templo, que era la casa de Dios, se ha convertido en una cueva de ladrones, donde se esconden. Ahí están los ladrones y ahí se resguardan, ahí se esconden para hacer todas sus travesuras. Y por eso el Señor Jesús está tan enojado, porque la casa de mi Padre será casa de oración para todas las naciones. Quiere decir que los judíos no tenían el derecho de prohibirle a los gentiles entrar al templo, a adorar y a glorificar al Señor. ¿Se dan cuenta del abuso que había? Por eso el Señor viene a juzgar. No viene a limpiar, no viene a reformar, viene a destruir el sistema que tienen. Y para asegurarse que va a ser destruido ese sistema, porque después de que Cristo murió en la cruz y el velo se rasgó, eso significaba que ya teníamos acceso todos a la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero siguieron los sacrificios en el templo, siguió el negocio, siguió todo. 40 años después vino Tito Vespasiano, el general romano, sitió la ciudad, destruyeron la ciudad, destruyeron el país y regaron a los judíos por todo el mundo. Luego va a haber otro templo. ¿Cuándo? Cuando venga el anticristo. Porque nos dice la palabra de Dios que se va a sentar en el templo y proclamarse como Dios y va a obligar que todos lo adoren. Ese templo también va a ser destruido. No sabemos cuándo ni por quién, no nos dice la Biblia. Pero luego va a haber otro templo, un quinto templo, que es el que Dios va a traer o construir. Y ahí es donde va a reinar la paz, la justicia para toda la eternidad, porque ahí va a reinar Jesús. Es la historia del templo desde el principio, desde cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. ¿Y no es increíble? En el mismo cerro donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, el Padre sacrificó a su hijo en la cruz. En el mismo lugar, en el mismo cerro. No sé si es en el mismo lugar, porque nadie lo sabe, pero es en el mismo cerro donde Abraham iba a sacrificar a su hijo y Dios no lo dejó. Él sí sacrificó a su hijo. ¿Por qué? Porque solamente así podía haber perdón para nuestros pecados. Solamente nosotros podríamos ofrecer, ¿qué dice Pablo en la Biblia? Que podemos dar todo lo que tenemos a los pobres y puedo dar hasta mi cuerpo que sea quemado en sacrificio. ¿De qué me sirve? De nada. ¿Saben por qué? Porque yo soy una oveja negra, pecador, rebelde, malagradecido. Y yo no puedo pagar por mis pecados. Ustedes que son mejores que yo no pueden pagar por sus pecados. Es más, yo aquí veo ovejas blancas, pero yo sé que antes eran negras, pero han sido lavadas por la sangre de Cristo. Ahí en el cuarto donde estaba mi suegro, pues lamentablemente tenían muchas estatuas, pero entre ellas había una pintura de Jesús. Yo nunca he visto una pintura de Jesús que me guste, porque un hombre que hace todo esto solo contra todos era un hombre de hombres. ¿Qué Sansón y qué nada? Sansón no le llegaba a los tobillos a Jesús como hombre. Sansón mató a 1000 filisteos con una quijada de burro. El Señor Jesús solo tenía que decir la palabra y matarlos a todos. Pero no lo hizo. Se dejó matar por nosotros. Pero hay una pintura ahí de Jesús. Y se ve varonil.
como hombre, con una oveja negra en sus brazos. Y yo les dije, yo no soy parte directa directo de la familia, pero si a mí me quieren dar algo, yo quiero esa pintura de Jesús, porque es la única para mí que representa a Jesús tal y como es. Pero otros también la quieren, pero les saqué una foto y luego se las enseño. ¿Pero por qué? Porque Jesús se ve como un hombre, no un afeminado como lo ponen en muchas pinturas, todo flaco, demacrado y debilucho. No, ese no es mi Jesús. Mi Jesús era un hombre de hombres. Y tiene una oveja negra. Y eso es lo que me gusta, porque digo, ¿quién llega a Jesús blanco? Nadie. Todos llegamos sucios, revolcados y apestosos, llenos de garrapatas. ¿No saben lo que son las garrapatas? Sí. Los animales que chupan la sangre, ¿verdad? Eso es lo que somos cuando el Señor nos encontró. Y depiló perdidos. Y no solamente eso, ciegos. Ciegos también, como dice el canto, ¿verdad? Era ciego y ahora veo, estaba perdido y ha sido encontrado, ¿verdad? Eso es lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Y el Señor Jesús. Ya. Antiochos Epífanes. Antiochos Epífanes se llamaba el malvado ese que desecró el templo del Señor. Antiochos Epífanes. Ya. Ya, gracias, hermano. Me quiero darle las gracias al hermano por el buen trabajo que está haciendo, y él va a estar aquí el miércoles, jueves y el domingo, porque yo tengo que ir con mi esposa, vamos a recoger a mis hijas. El jueves vamos a tener a lo que le llaman, ¿cómo se llama un día antes del sepelio? El servicio de... No sé, en inglés lo sé. El velorio. ¿Es un día antes de la sepultura? Ok, es el velorio. Yo voy a darlo en español, mi cuñado lo va a dar en inglés, y luego después de eso sigue el sacerdote que va a dar el rosario. Bueno, hay muchos católicos en la familia y quieren darle gusto a todos, ¿verdad? Ya, yo lo que no voy a hacer es responder a ciertas partes, ¿verdad? Si es que me quedo. Pero bueno, así va a ser. Pero, ¿a dónde iba con eso? Ya no me acuerdo. Oh, sí, que no voy a estar. Sí, gracias, hermana. Sí, el hermano él va a dar los servicios el miércoles en inglés, el jueves y el domingo también. Y gracias, sé que he hecho un buen, maravilloso trabajo para el Señor. Así es de que vamos adelante. Entonces el Señor viene y se encuentra con que hay pudrición en el templo. Vamos al versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. ¿Se dan cuenta? Era un negocio. Y otra cosa más que tal vez dice, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces no vino a limpiar, vino a ser un cochinero, podríamos decir, ¿verdad? Porque volteó todo, quebró mesas, aventó sillas, bancos, yo no sé qué tanto hizo. Y lo sacó a azotes también. Les puso una paliza, en otras palabras, ¿verdad? Y luego dice enseguida, en el 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Saben por qué? Porque había una puerta de las puertas que están para la entrada de Jerusalén, y usaban esa puerta y pasaban por el atrio para llegar al otro lado de la ciudad. Lo hacían para acortar la distancia. ¿Cómo se le llama? ¿Un shortcut? Yeah. Un atajo. Un atajo, gracias. Lo usaban como un atajo. Porque decían, no, pues en lugar de darle la vuelta, ahí me paso por el templo llevando mi leña, llevando lo que hayan llevado, desecrando realmente, no considerando con respeto que era el atrio de la casa de Dios. Y ahí hacían negocio, y allí hacían robo, y allí hacían soborno, de todo hacían. Por eso el Señor está tan enojado y viene y los echa a todos. Dice el versículo 17, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y todas las naciones no son judías, solamente una. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Y qué sucedió?
Y lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Lo querían matar. ¿Por qué? Porque les interesaba a ellos más el dinero que servir a Dios. Más el dinero que arrepentirse. Y por eso el Señor viene a limpiar el lugar. No viene a reformarlo, no viene a cambiarlo, viene a destruirlo. Y sucedería 40 años después. Porque todavía, como les digo, siguieron haciendo sus sacrificios y todo, que no había necesidad. Porque Cristo ya había hecho el sacrificio supremo en la cruz para pagar por nuestros pecados y terminó. Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplir la ley. Él vino y cumplió perfectamente todo lo que el Padre había dado y el Espíritu Santo y Jesús habían dado en el Antiguo Testamento. Todos los requisitos, todos los mandamientos, Él vino y los cumplió todos en nuestro lugar. Y ellos seguían como ciegos todavía, haciendo sacrificios. Y habían convertido el templo de Dios en su Dios. ¿Recuerdan lo que dice el Señor Jesús en el libro de Revelación sobre la iglesia de Éfeso? Ustedes han hecho muchas cosas, hacen muchas cosas buenas, defienden mi nombre, hacen esto, hacen aquello, tienen ministerios, tienen de todo, pero una cosa tengo contra ti, le dice, que has olvidado tu primer amor. La iglesia se puede convertir en el Dios de los creyentes. Y en la iglesia es el lugar donde venimos a adorar al Creador, a honrarlo, adorarlo, glorificarlo, exaltarlo, bendecirlo, amarlo, obedecerlo y darle la honra y la gloria. No es para adorar el lugar, es adorar a Dios en este lugar. Amén. Este lugar ha sido muchos negocios antes. Supe que antes aquí era un lugar de patinaje. Y luego después era un taller. Y después era donde imprimían el periódico que se imprime aquí en el pueblo. Después era otra imprenta. Después fue un thrift store, una tienda de segunda. Y yo me imagino todas las historias, todos los chistes, todas las groserías que se habrán dicho aquí a través de los años. Pero ¿saben qué? Ahora es un lugar de oración. Es un lugar de adoración, de exaltación, de estudio de la palabra del Señor. Un lugar donde venimos los cristianos a reunirnos, a darle la honra y la gloria al Dios, al Creador de los cielos y de la tierra. ¿Saben, hermanos, que Dios los ama? Es más, déjenme decirles una cosa. ¡Qué viejos están! ¿Saben por qué? ¿Saben que ustedes son más viejos que la tierra, que las plantas, que el sol, que las estrellas? Porque ustedes existen en el corazón del Dios, en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que en su mente ya vivíamos. En su corazón ya existíamos, ya sabía quiénes íbamos a ser. Por eso les digo, qué viejos están, aunque se ven re jóvenes. Pero en la mente y en el corazón de Dios ya Él nos tenía en su mente y sabía quiénes íbamos a ser, dónde íbamos a vivir, cómo íbamos a vivir y a dónde vamos a ir cuando terminemos nuestra carrera en esta vida. Dios nos ha tenido en su corazón por siempre. ¿No es increíble cuánto nos ame Dios? Y nosotros nos enfrascamos, nos envolvemos, nos enamoramos de las cosas de este mundo y vivimos una vida a veces como si Dios no existiera y como si no tuviéramos que darle cuentas un día, porque dice la palabra de Dios que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Rey, es Dios para honra y gloria del Padre. Y un día vamos a dar cuenta de cada palabra que hablemos. Debemos de vivir con la mente clara y pensando que un día vamos a estar en su presencia. Un día le vamos a dar la honra y la gloria. Señor Jesús vino y por más de 3 años predicó el Evangelio, le hizo milagro tras milagro tras milagro y el corazón de los líderes nunca cambió. Unos cuantos creyeron, pero la gran mayoría lo rechazó. Y por eso el Señor dice, no hay fruto en este árbol, tengo que cortarlo.
Maldijo la higuera como una representación de lo que era el templo y la religión judía. Ahora ellos no tienen templo donde hacer sacrificios para pagar por sus pecados. Entonces lo que hacen solamente en el día de Yom Kippur, que le llaman el día de la propiciación, examinan su año, sus obras y esperan que hayan hecho más cosas buenas que malas para ver si Dios los perdona, cuando eso no salva a nadie. Pero un día el Señor va a tener misericordia de ellos y dice, un día todo Israel será salvo. Amén. Pero ¿cuántos van a morir antes? Como cuando el Señor los sacó de la tierra de Egipto y murmuraron y murmuraron. Y digo, el Señor, toda esta generación es una gente que no obedece, una gente que tiene la cerviz dura, que no se arrepienten. Y ninguno de ustedes, mayor de 20 años, va a entrar a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque tentaron a Dios, se rebelaron contra Dios, maldijeron, maltrataron y murmuraron de los líderes de Moisés. Entonces por eso Dios los castigó. Dios tiene mucha paciencia, pero aún la paciencia de Dios tiene un límite. Y debemos de recordar eso. Esta nación, lamentablemente, ha sido una nación muy bendecida. Hay ciudades ahorita donde ya aprobaron el aborto hasta el momento de nacer la criatura. La pueden matar. Una hora antes, cuando está a punto de salir, es más, un político dijo, la decisión es del doctor y de la madre, si una vez que nace todavía lo dejan vivir o no. Más de 60 millones han muerto en abortos. ¿Creen que Dios no ve? ¿Creen que Dios se olvida? Un día Dios, como juzgó a Israel, va a juzgar a esta nación. Pero dice la palabra de Dios, el juicio empieza en la casa de Dios. Dios va a empezar por la casa de Dios. ¿Cómo está la casa de Dios? ¿Cómo ve el Señor cuando viene a buscar fruto en nuestras vidas y en nuestra iglesia? ¿Lo encuentra? ¿Se satisface el Señor y se sienta bajo la sombra de su higuera? Como Nataniel, cuando el Señor le dijo, oh, miren, un israelita donde no hay engaño. Dijo, ¿cómo me conoces? Dijo, te vi cuando estaba sentado debajo de la higuera en la sombrita. Esperemos que el Señor, esta casa, el Señor encuentre el fruto que busca. Pero lo va a buscar individualmente, como iglesia e individualmente en cada uno de nosotros, hermanos. Y debemos de recordar eso, que un día le vamos a dar cuentas al Señor. Si es que el Señor no viene a limpiar, viene a traer juicio a su nación, a su iglesia, a su pueblo. No vino a abolirla, vino a transformar, a eliminarla. En Isaías 56:7, Isaías 56:7, lo vuelve a decir. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. De nuevo, mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Eso va a ser el futuro. Y de nuevo, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Un día todos nos vamos a reunir en Jerusalén a adorar al Señor Jesús. ¿No es increíble? Todos vamos a estar un día en Jerusalén glorificando y exaltando y alabando a nuestro Señor Jesús. Les digo, si en esta vida no tienen tiempo, no tienen la oportunidad de ir, un día van a volver con Él y no les va a costar nada. ¡Qué maravilloso! Déjenme decirles una de mis notas que tengo aquí. Ellos pensaban que el Mesías iba a sacar a todos los gentiles de Israel, sobre todo del área del templo. Los judíos eso pensaban. Por eso pusieron paredes y no dejaban entrar los gentiles a la área donde estaban los judíos. Pero el Señor Jesús viene y saca a los judíos para hacer lugar para los gentiles. ¿No es increíble? Amén. Viene y los saca, la avienta, sus mesas, sus bancos y todo, saquen sus palomas, saquen sus chivos, saquen sus vacas, saquen sus gallinas y lo que hayan traído, sáquenlo de aquí.
y no me pasan por aquí cargando cosas. ¿Por qué? Porque quiero que haya lugar para los gentiles que vengan a adorar a Dios. Porque imagínense, como les decía, vienen de todos los lugares y llegan y se encuentran que están en medio del swap meet. ¿Cómo podemos ir a adorar al Señor y glorificar a Dios cuando hagan de cuenta que el swap meet fuera de 20 cuadras y llegamos todos los gentiles, tenemos la borreguita, los palomitos en la jaulita y todo, venimos a adorar y glorificar al Señor? Ay, caminé por tantas millas, me duré tantos días, al fin estoy aquí y llego yo y me encuentro que están vendiendo tamales, pozole, enchiladas. No se oye tan mal, ¿verdad? Pero están haciendo negocio, están regateando, están robando, están despilfarrando a la gente, le están subiendo el precio 10 veces más de lo que vale y no hay lugar y no hay oportunidad de ofrecerle sacrificio a Dios porque digamos que llegué apenas tenía para traer un corderito y luego no me lo aceptan, me lo venden 10 veces más caro que lo que valen. ¿Cómo voy a servir al Señor? ¿Qué le voy a ofrecer si no traigo dinero para comprar otro y regresar y comprar comida para el camino? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a poner a adorar y glorificar a Dios si no me dejan entrar al templo? Es más, ni aquí en el atrio hay lugar. Ese era Anás, les digo, el suegro de Herodes, que controlaba todo el negocio. Los vendedores tenían que darle su mordida. La mordida no es nada nuevo. No la inventaron en México, solo la perfeccionaron. Eso viene de siglos y milenios. ¿Verdad? Así es. Es la verdad. Es la verdad. Y entonces el Señor viene y dice que esto es una porquería. Wow. Y no hay manera de limpiarla. Mejor voy a, como decimos, borrón y cuenta nueva. Arrasar la ciudad, arrasar el templo 40 años después y comenzar de nuevo. ¿Saben en dónde construyó el templo? Miren alrededor. Amén. Aquí está el templo del Señor. Bendito sea. Porque ahora Dios vive en nuestros corazones, Amén. en nuestros cuerpos. Dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dios mora en mi corazón. Y Él tiene todas las llaves de todos los cuartos. Y le digo, Señor, limpia todo lo que no te agrade y cambia, remodélalo. Cambia todo lo que quieras. Si yo dijera remodelo, dame una cara más alta, más guapa, más alta, más joven, ¿verdad? Me dice, no. Este templo se está acabando y este ya no sirve. En un poco tiempo te voy a dar uno nuevo, mucho mejor, que nunca va a envejecer, no se va a enfermar. Y donde vas a reinar, vas a vivir en mi reino y me vas a poder ver. Ahorita no me puedes ver. Ahorita todavía caes en pecado, ahorita todavía te rebelas, desobedeces, se te olvida y haces, bueno, actúas como humano, porque eres humano, pero un día vas a estar en mi presencia, en mi casa, que va a ser tu casa, y ahí sí te vas a gloriar. Aleluya. Te voy a dar algo mucho mejor, pero mientras te voy a transformar de adentro hacia afuera, te voy a dar un nuevo corazón, para que me honres, me ames, me obedezcas, me glorifiques. Eso es lo que ha hecho en nuestros corazones. Amén. Él vino y limpió nuestro templo. Sacó toda la basura, Así es. todo lo que apestaba, los higos podridos. Ya. Y nos ha dado un nuevo corazón, una nueva esperanza, una nueva vida. Y ahora por eso podemos llamarnos unos a otros hermanos. Amén. Hermanos. Y démosle la honra y la gloria que ha sido tan bueno con nosotros. Porque el Señor es tan maravilloso, tan bueno. Caramba, apenas voy a empezar con mis notas. Espero que hayan almorzado antes de venir. Como les digo, hermanos, en la iglesia puede haber programas, ministerios, muchas cosas, pero no debemos de olvidarnos del Señor. El Señor sabía que sus días estaban contados. Él vino, como dice la Biblia, los pesó y no dieron el peso. Como dice en el libro de Daniel. Vino, los pesó y no dieron el peso. Viene el Señor buscando en nuestros corazones fruto. El Señor, ¿no es increíble que el Señor tuvo hambre? El que creó todos los árboles frutales del mundo. Y Él sabía dónde había fruto, pero vino uno que no tenía fruto. Vino buscando fruto. Y el Señor viene buscando fruto en nuestras vidas. Así es. Y debemos estar llenos de fruto.
Porque el fruto es para Él, para su honra y su gloria y para el bien de los demás. ¿Cuándo han visto un árbol que se coma su propia fruta? ¿Han visto una vaca que se tome su propia leche? Siempre es para los demás. Pero el árbol da fruto para el bien de otros. Nosotros, Dios nos transformó y nos recreó para dar fruto para su honra y su gloria y para los demás, para servir a los demás. Les digo, el sábado pasado que tuvimos el evento aquí fue glorioso. Tan bonito, les dije, les doy las gracias, fue tan bonito que todos trabajaron como un reloj suizo, que son los mejores relojes del mundo. Bien afinado, bien aceitado, bonito, todo trabajó y fue de gran bendición porque el cuerpo de Cristo estaba trabajando unido en la hermandad. Amén. Y es lo que es el fruto que Jesús busca, que sea fruto de amor y de servicio y nos reunimos para adorar y glorificar su nombre. Eso es lo que el Señor quiere. Así es de que denle la honra y la gloria y que haya fruto dulce en nuestras vidas. Me dejo las notas para después. Gracias, Señor bendito, por esta familia. Gracias, Señor, que han puesto en sus corazones decir, hoy es domingo, vamos a adorar al Señor. Vamos a glorificar y exaltar al Señor. A darle la honra y la gloria, porque Él solamente lo merece. Y nosotros, Señor, no sabemos cuántos días nos quedan, solo usted sabe, pero queremos ofrecerle cada día, ofrecerle nuestro corazón, nuestra alabanza, nuestra adoración y decirle, Señor, cámbienos, límpienos. Queremos que haya fruto que le agrade, Señor, que venga y diga, qué buen fruto da este árbol. En esta iglesia siempre que vengo encuentro fruto. Hay humildad, hay arrepentimiento, hay adoración, hay oración, hay estudio de mi palabra. Esta casa me gusta. Es más, aquí me siento en casa, porque sus corazones están abiertos y rendidos ante mí, y yo los bendeciré. Señor, yo pido que esa sea la realidad y que esta sea la oración de todos nosotros. Y que usted se agrade y se goce en nuestra presencia. Nosotros nos gozamos infinitamente en la suya, Señor. Y le damos toda la adoración, la honra y la majestad. Y todos lo decimos y lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.